El nombre de la actividad, sí, por favor. Ileana, cirujano dentista del Hospital General de la Secretaría de Salud. Quería aprovechar al señor con estos conocimientos exactamente para plantear una cosa no filosófica, sino de la vida práctica. ¿Qué sucede con religiones como las de Testigos de Jehová? Nosotros enfrentamos muy seguido en el hospital pacientes que son creyentes de esta religión. Sí. Y las madres, cuando les explicamos que si el procedimiento quirúrgico va a llevar muchas horas, va a necesitar su hijo una transfusión, nos dice, déjenlo morir, transfundirlo jamás. ¿Qué predicamento para el médico que estudió y cuya filosofía es salvar las vidas? ¿Qué hacer en un quirófano? El médico que lo transfunde sin un permiso de un padre, ¿con qué cargo de conciencia se queda para el resto de su vida de no haber respetado ese tipo de creencias? ¿Qué opina usted? Muchas gracias. Me plantea usted un problema creo que insoluble, porque por una parte el respeto al sentimiento religioso de los demás es sagrado, pero también la vida humana. Yo me inclinaría en lo personal a salvar la vida o tratar de salvar la vida. Creo que la ciencia y la cordura exigirían eso. Pero por otra parte es muy respetable que ellos sigan esa manera de pensar. Pero yo creo que en el papel de un médico o de un colaborador de un médico, lo primero es salvar la vida humana. Gracias, doctora. Juana Marta Mejía de Villa Olímpica te pregunta, ¿qué puedes comentar sobre la idea del Dios desconocido de los griegos? Y lo que pasa es que yo, entre que leo mal, no entiendo la letra, la libación que ofrecían en su nombre. Libación, dice. Bueno, San Pablo habla de que encontró en Atenas, en el Areópago, encontró el plinto de una estatua, la base de una estatua, el zócalo de una estatua, y decía agnóstofeo a un Dios desconocido. Que se ha especulado mucho lo que quiere decir esto. De hecho, podría ser, no lo afirmo, pero podría ser, y es una de las hipótesis, que ese Dios desconocido fuera lo que yo decía hace unos momentos. Esas fuerzas superiores a los dioses, como es la Moira, como es la Imarmeni, como es la Aisa, son muchos nombres que reciben y tienen sus matices y sus peculiaridades que no sería el momento de explicar porque son cuestiones específicamente griegas. Pero bueno, es también la búsqueda del ser humano y en un plan más amplio de un Dios que no sea como los dioses griegos, que a fin de cuentas no podían darle fuera de la satisfacción al hombre, la satisfacción de que el Dios había cometido las mismas pecados o que había tenido las mismas habilidades, y el ser humano busca algo por encima de estas cosas, y probablemente esa estatua que no existía hubiera pues puesto los rasgos de un Dios de otra naturaleza. Por eso es un Dios desconocido, el que no se conoce y el que quizás sea mejor los que sí se conocen. No perdamos de vista que todavía estaba el paganismo no en su apogeo, pero sí con gran fuerza. Nosotros vamos a los mensajes. Muchas gracias por llamarnos. Sígalo haciendo y participando. Una pausa y volvemos. Esto es lo que le dicen la magia de la televisión, que yo quedé de alta. ¿Usted cuánto mide? 1,72. Yo quedé más alta, estuvo muy bien, no muy bien pensado. Adelante. Así es. Más que una actividad. Gerardo Escutia, estudio filosofía y he tenido alguna injerencia con la cuestión religiosa cristiana. Por esta razón quisiera, más que preguntar, dar una opinión. La opinión que quisiera darles y a todo el público, distinguir entre lo que es una religión cristiana y una iglesia católica, entre lo que serían las distintas sectas, las distintas agrupaciones, comunidades, pero que eso no agota en el sentido de lo que Jesús, como el Hijo de Dios, para el cristiano, quiere indicar. Por otra parte, quisiera establecer que su título de la religión y la nada, los dioses y la nada, me parece muy sugerente cuando hablaba del budismo, porque sería una de las religiones más apegadas a lo humano, en el sentido de no buscar la respuesta al sufrimiento, al dolor, a la muerte, en un trascendente tan lejano que a fin de cuentas se hace inalcanzable.
Pero lo peculiar del budismo y lo inquietante del budismo es que ellos por lo que propenden es por la aniquilación de la persona. No recuerdo yo alguna religión tan importante y menos importante que tenga esa finalidad. Todas las religiones buscan la salvación personal y el budismo busca la extinción de la personalidad. Eso es notable. Esa extinción que es el nibbana o nirvana. Nibbana porque el pali es la lengua original del budismo y se dice nibbana, y en sánscrito nirvana. Entonces eso sí es muy inquietante para mí. Busca la aniquilación, por eso es la nada, por eso aludí yo. Y ahora, como usted estudió filosofía, me viene a la cabeza la pregunta más importante que se hizo, a mi juicio, en toda su vida, nada menos que Martin Heidegger, el creador del existencialismo alemán. Y dijo, ¿por qué el ser, más bien el ser y no la nada? Esa es tremenda pregunta. Por supuesto insoluble, ¿no? Pero dice, ¿por qué más bien el ser y no la nada? Y en el caso de las religiones en general, tenemos el ser supremo, se dice el ser supremo, que es Dios, y en la otra religión, el budismo, maravilloso, admirable, tenemos la aniquilación, la nada, o cuando menos esa fusión, porque no es una nada propiamente dicha, sino es la fusión de todo ser que ha vivido en una confusión de persona. Y él entonces disfruta de la totalidad de lo que fueron los seres humanos. La explicación es muy torpe porque es muy difícil el concepto, pero está aniquilado como persona. Alejandra López de Pantitlán te pregunta, ¿qué pasó con tu programa de Proyecto Génesis? Ese programa, en realidad a mí me encantaba conducirlo, porque es, bueno, pues es Biblia que a mí me interesa mucho. Ese programa fue un proyecto gringo, y digo gringo porque así decimos en México, y además está bien. Fue un proyecto gringo de hacer toda la Biblia, absolutamente todos los libros de la Biblia, grabarlos con imagen. Yo me ponía a pensar cómo van a hacer para Proverbios, por ejemplo. Bueno, pero en fin, ese es otro problema. Pero tenían un presupuesto muy reducido, $100 millones, que para esto es realmente poco, y hasta donde yo sé, solo se grabaron dos cosas que son las que yo conduje, que fueron el Evangelio según San Mateo, según San Lucas y el Génesis, nada más. Anita, y ya se suspendió. Yo quería preguntarle, maestro de la Peña, dado que el título que usted le dio es Los dioses y la nada, siendo usted un hombre religioso, como nos dijo hace un momento, ¿qué es para usted la nada? Bueno, pues el no ser. En el plan personal sería la falta de conciencia. Por eso cuando a mí me dicen de la metempsicosis y la reencarnación y todo esto, yo digo que para mí no hay ninguna demostración de ello. Porque si yo antes fui como un amigo mío que estaba un poco chiflado y decía que él recordaba con precisión, esto es chusco, que él recordaba con precisión cuando era esponja en el Mar Rojo, bueno, pues qué maravilla que él lo recordara. Yo no recuerdo absolutamente nada, quizá más que mi infancia. Entonces, el no tener conciencia de que uno fue otra persona, para mí invalida toda la teoría. ¿Qué es la nada? Pues justamente el no ser. El no ser, la inexistencia de todo, o particularmente la conciencia personal. Para mí, y esto ya sé que se llama solipsismo en filosofía, pero si para mí cesan las sensaciones, cesa absolutamente, se suspende mi idea o mi intuición o mi sensación o mi percepción o mi apercepción o como la quiero usted llamar, del mundo, de las personas y todo, pues es como si no existiera, y eso es para mí la nada.